Bienvenidos a mi canal grafológico. Bienvenidos a Mundo Grafología. Hoy les presento los 8 aspectos gráficos de la grafología. ¿Cuáles son los géneros más importantes a tener en cuenta al observar un escrito? El simbolismo del espacio que ya vimos es una de las técnicas fundamentales de las cuales disponemos los grafólogos para el análisis de una escritura, como así también lo son los 8 géneros gráficos que desarrollaremos en profundidad a lo largo de los próximos videos. Estos géneros gráficos son el orden, la dimensión, la forma, la dirección, la velocidad, la inclinación, la continuidad y la presión. El trabajo que se realiza con cada género gráfico nos va a aproximar a las características base de la personalidad. Además, podremos ver que cualquier alteración anímica o corporal se manifiesta en la escritura, modificando los parámetros que suele presentar la grafía del sujeto. Será distinta la carga emocional que se detecte en un ambiente de examen grafológico laboral, donde está en juego un puesto de trabajo, que si fuera un escrito personal relajado. También será fundamental chequear algunas cuestiones como por ejemplo, que la lapicera funcione bien, que no haga descargas de tinta con manchones o suciedades, ni que se vaya quedando sin tinta mientras la persona escribe, para evitar errar en el análisis, de esta manera creando un perfil con patologías inexistentes, y así también prestar atención a la iluminación del lugar y la comodidad de la persona al sentarse a escribir. Ahora sí, empecemos con el género número 1, el orden. El orden es la organización del texto en la página y la primera impresión en el conjunto de la escritura, tanto si la vemos organizada o desorganizada. Observaremos el grado de claridad y de armonía en el texto. Más allá de si es o no legible, miraremos si el espacio es limpio o si es sucio o si chocan las palabras entre los renglones. Este género orden incluye 5 subaspectos, que serían disposición, proporción, legibilidad y ejecución, distribución y blancos en la página. La disposición es el encuadre del texto en la página, es decir, el estudio de todos los márgenes y también de los puntos y aparte. La proporción estudia el equilibrio de las letras entre sus zonas. La distribución estudia la manera en que se disponen las distancias entre letras, entre palabras y entre renglones. La legibilidad y ejecución es cómo se realizan las letras y si se pueden leer a simple vista o no. Y por último, los blancos en la página evalúan si hay más predominio de blanco en esta página o en la hoja que de texto. Cada subaspecto se mide por diferentes métodos que ya veremos en otra oportunidad y que nos van a brindar información precisa de determinada característica de la personalidad. Este género orden, en términos generales, nos va a revelar aspectos externos de la personalidad, de cómo se adapta e integra socialmente al medio donde se va a desenvolver y a las diferentes situaciones, hacia las personas y hacia las cosas. También revela el cómo responde a sus pares y a la autoridad. Conoceremos el grado de organización y de claridad en las ideas y su capacidad de planificación. En el género número 2, la dimensión tiene que ver con el tamaño de las letras que componen el escrito. Desde lo técnico, deberemos medir el tamaño tanto en altura como en anchura de letras y en las mayúsculas. Observaremos en detalle las variaciones de dimensión y de proporción a lo largo del escrito. Para analizar este género y a lo largo del grafoanálisis, utilizamos lupa y una hoja milimetrada. Luego, de manera detallada, conoceremos los módulos de medición de este género y sus distintas clasificaciones. La dimensión nos permite determinar el nivel de emotividad, el grado de autoestima y el autoconcepto, la confianza que tienen sus posibilidades y el grado de extraversión. En el género número 3, la forma,
es la modalidad de la estructura de las letras. Desde lo técnico tendremos en cuenta 3 parámetros. El primero, relación entre curva y ángulo. El segundo, relación modelo-personalización. Y el tercero y último, relación ornamentación-simplificación. En el primer caso observaremos si predomina el ángulo o la curva y asimismo determinaremos la forma según sus diferentes clasificaciones, como por ejemplo guirnalda, arcada, redondeada o filiforme, etc. En segundo lugar, veremos si es original o si sigue un modelo caligráfico como por ejemplo la norma en cursiva o bien si es imprenta tipográfica. Por último, determinaremos si en general es sencilla o simplificada o bien si es adornada y con complicaciones. Sus subaspectos de la forma serán coligamento, estructura y estética. El coligamento es la forma del enlace entre las letras. Las formas del coligamento también varían entre el ángulo y la curva, que en otro video lo desarrollaremos mejor. La estructura se refiere a la forma que constituye a las letras y parte de ellas. Y la estética implica el ritmo, la armonía de un escrito, es decir, la fluidez de la onda gráfica. A través de la forma de la escritura se puede saber sobre los gustos o intereses de quien escribe, sobre su nivel cultural, sobre las tendencias artísticas y estéticas. También revela cómo se relaciona con los demás, la manera en la que se expresa y su parte creativa. El género número 4, la dirección, es el recorrido que realiza la escritura sobre el renglón. Y a través de la observación y medición, sabremos la orientación de las líneas y de las palabras en su trayectoria. Desde lo técnico, se clasifican en horizontal, ascendente o descendente, entre otras direcciones complementarias, como por ejemplo si son líneas cóncavas, convexas o sinuosas. La dirección será el índice revelador de la estabilidad emocional o de las fluctuaciones en el estado de ánimo, del humor, del carácter, de la excitabilidad y de la voluntad en la persona. La orientación de las líneas también pone de manifiesto la forma en que uno se enfrenta a los obstáculos diarios. El género número 5, la velocidad, es el tiempo en que se ejecutan los trazos gráficos, evaluando con qué rapidez o cuánto tiempo le lleva a la persona trazar una letra, una palabra o una línea. Existen 2 formas de medir la velocidad. Una cualitativa, que se realiza por observación de determinados rasgos que pertenecen a cada una de las clasificaciones de velocidad, lo cual más adelante desarrollaremos. Por otro lado, un método cuantitativo que consiste en contar la cantidad de letras realizadas en una determinada fracción de tiempo. Desde lo técnico, se observará si la velocidad del escrito se conserva durante todo el escrito o si el ritmo es desigual, pudiendo ser lenta, pausada, normal, rápida o precipitada. Más adelante en otro video lo desarrollaremos en detalle. Este género expresa si el sujeto se desenvuelve con cierta rapidez en la vida o si necesita hacer pausas frecuentes. La velocidad de la escritura infiere en el rendimiento profesional, en la vivacidad de cada acción y del intelecto, así como el proceso para comprender la realidad y resolver las situaciones o los imprevistos. El género número 6, la inclinación, es la espontaneidad del movimiento en el espacio y la inclinación de las letras. Desde lo técnico, podremos encontrar inclinaciones dextrógiras, las cuales son las que se dirigen hacia la derecha, o inclinaciones verticales, o las sinistrógiras, que llamamos así a las que se dirigen hacia la izquierda, entre otros subaspectos de los mismos que luego veremos en detalle. Como así también veremos si hay estabilidad o si hay variaciones en esa inclinación a lo largo de todo el escrito. Para tomar las medidas, utilizaremos el transportador.
Decimos que este género es como un termómetro respecto a lo social, ya que en ella se refleja el grado de vinculación afectiva, tanto de dependencia o de autonomía, y se puede identificar el nivel de sociabilidad y la necesidad por compartir con los demás, detectando las actitudes de extraversión e introversión. Asimismo, la inclinación de la escritura lo relacionamos con la iniciativa, con la capacidad de reflexión y para ver las tendencias al uso de la intuición o de la lógica. El género número 7, la continuidad, es la forma en que se enlazan las letras entre sí en cada palabra. La continuidad se enlaza con dos cuestiones, la regularidad y la fluidez del movimiento. Desde lo técnico incluye los siguientes subaspectos: cohesión, regularidad y variabilidad. De acuerdo a la cohesión, la escritura se clasifica en ligada, reenganchada, desligada y agrupada. Y este género simboliza el contacto del sujeto con los demás, según si las letras están unidas o no, y observando detalladamente la regularidad o variabilidad de cada unión existente entre letras, descubriremos el nivel de perseverancia y de constancia, lo cual revela si el razonamiento es lógico o intuitivo. También refleja el equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer. En el género número 8, la presión, se evalúan la profundidad, el relieve, la tensión y el calibre de cada movimiento en la escritura. Es en la profundidad donde podemos observar el surco en el reverso de la hoja. Se evalúa con lupas o bien, si es muy notorio, se puede percibir mediante el tacto. El relieve se relaciona con la tonalidad del trazo, evaluándose por la relación que se da entre la tinta y el papel. La tensión se relaciona con la calidad de la ejecución del trazo, que hace que si el movimiento es recto, mantenga esa rectitud y si es curvo, lo haga de la misma forma. Es en base a la tensión del trazo que los grafopatólogos pueden relacionar síndromes de determinadas patologías. El calibre o grosor se refiere a la anchura que tienen los trazos expresados en milímetros. Para que el análisis de este género sea preciso, será necesario que el escrito no esté realizado con una lapicera de tinta gel ni tampoco de plumas, ya que este tipo de herramientas nos crearán grandes descargas de tinta, que no debemos atribuirlo al análisis de la personalidad. Determinaremos si la presión del escrito es floja, fina, firme, pesada, pastosa, entre otros. Y psicológicamente, la profundidad en la presión se relaciona con el potencial vital del sujeto, el grado de salud y de dinamismo psicofísico. El relieve denota el nivel de intensidad de los valores dinámicos de la personalidad, las posibilidades de lo creativo, la irradiación vital y el poder sugestivo del sujeto. La interpretación psicológica del subgénero tensión implica la capacidad de afirmación y el nivel de autoestima. La presión también nos muestra la libido sexual. Ahora sí, finalizamos con el pantallazo que hemos visto de cada aspecto. De ahora en más, sabremos que luego del análisis del espacio y de estos 8 géneros, ya se podría redactar el informe grafológico. Y en el transcurso de este curso le dedicaré un video a cada género para desarrollarlos en profundidad. Por último, algo muy importante, hablaremos del ambiente gráfico, ya que hay que tener en cuenta que cada signo grafológico tiene un sentido positivo y otro negativo. Cobrará significado al observar el ambiente gráfico de la escritura. Por ejemplo, si la escritura tiene un ambiente gráfico positivo, los signos grafológicos tenderán también a ser positivos. Y para determinar el ambiente gráfico, será necesario que al encarar el estudio de un grafismo, fundamentalmente el profesional de la grafología realice lo que se denomina visión de conjunto, o sea, una mirada gestáltica de la grafía. Así como cuando observamos una pintura o un dibujo y nos dejamos llevar por lo que nos transmite. Se trata simplemente de mirar al grafismo por unos minutos para sentir qué nos transmite ese escrito, es decir,
Vemos a simple vista si está ordenado, si las letras son legibles, si existen tachaduras, si hay equivocaciones o correcciones, el uso espacial que hizo quien escribe, si hay concordancia entre texto y firma, entre otras cosas. Todo esto nos va a proporcionar valiosa información acerca de si un escrito es positivo o negativo, si es un ambiente gráfico armónico, si existen desproporciones muy marcadas, si las líneas siguen el curso del renglón imaginario, si el movimiento fluye o no. Entonces bien, un ambiente gráfico positivo, entonces, vamos a decir que es aquel en el cual se refleja armonía, movimiento que avanza, que fluye, en el cual los 8 géneros que vimos están más o menos proporcionados, que mantienen cierta regularidad entre ellos, la escritura es legible, es estable, no hay cambios bruscos de tamaño ni de forma, existe orden, armonía, espontaneidad, no tiene que estar asociado a la belleza, ni a la pulcritud, ni a la rigidez, ¿sí? Y un ambiente gráfico negativo es aquel en el cual se observan casi todos, o en todos los aspectos, movimientos gráficos que van a denotar desequilibrio, inarmonía, monotonía, trabas, desorden, suciedad, ilegibilidad, complicaciones, retoques, remarques, enmiendas, exceso en correcciones, tachaduras, choques entre líneas, letras confusas o si así sean extrañas, falta de espontaneidad, con desigualdades, irregularidades, ¿sí? Con la práctica nos vamos a dar cuenta mucho más fácil. Y trabajaremos así, analizando cada uno de los géneros para luego hacer un trabajo de integración que nos proporcionará las características principales de personalidad del sujeto. El trabajo se basa en la observación objetiva y el análisis por medio de mediciones con módulos preestablecidos, que es decir, es medible, y esto deja de lado posibles errores. Luego estableceremos en detalle los módulos para cada género. El ojo del grafólogo deberá estar bien entrenado para así poder comparar diferentes tipos de escrituras. Luego de toda esta información junta que hemos visto, doy por finalizado este tercer encuentro por YouTube. Y ahora, un pequeño adelanto del tema que veremos en el próximo video. Antes de adentrarnos en profundidad con cada uno de los géneros que hoy conocimos, en mi próximo video les contaré sobre el gestotipo, donde vamos a conocer la estructura de las letras y su clasificación, tanto en curva como en ángulo, con sus derivados. Si te gustó este video, dale me gusta, me pone muy feliz que me lo hagas saber. Y si te gusta el tema del canal, suscríbete haciendo clic en el botón rojo. Para recibir la notificación cada vez que subo un video, desde ahora podés presionar la campanita. Si hay algún tema sobre grafología que te interese y quieras que haga un video explicativo en particular, hacémelo saber en los comentarios. O si no, escribime a mi correo electrónico que figura en la información de más abajo. Si la info te parece interesante o consideras que el contenido es de valor, compartíselo a tus amigos o subilo a las redes sociales. Me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Muchísimas gracias.